Detente ahora mismo antes de acostarte esta noche sin conocer el sello de protección que el 90% de los cristianos ha olvidado completamente, porque lo que voy a revelarte podría explicar por qué tus noches están llenas de pesadillas inexplicables, por qué despiertas más cansado que cuando te acostaste, por qué sientes una opresión extraña en tu pecho durante las horas oscuras y por qué parece que algo invisible te ataca precisamente cuando tu cuerpo está más vulnerable durante el sueño. Existe un gesto simple pero profundamente poderoso que los primeros cristianos practicaban religiosamente cada noche antes de cerrar los ojos, un sello espiritual que San Juan Crisóstomo llamaba la armadura del cristiano contra los poderes de las tinieblas y que protegió a millones de creyentes durante casi 2000 años de ataques demoníacos, tentaciones nocturnas y toda forma de mal que acecha en la oscuridad. Cuando dejas de hacer este gesto sagrado, incluso sin saberlo, estás dejando tu alma desprotegida durante las horas más peligrosas del día. Esas horas en que, según las enseñanzas de los santos padres de la Iglesia, los demonios tienen mayor libertad para sembrar pensamientos impuros, robar la paz del corazón y atacar la fe de los creyentes que duermen sin la protección del sello divino. Hay personas que sufren insomnio crónico sin razón médica, familias cuyos hogares están llenos de tensión inexplicable cada mañana, creyentes que experimentan tentaciones más fuertes durante la noche que durante el día, y todo porque han abandonado esta práctica antiquísima que los mártires cristianos mantuvieron incluso en las prisiones romanas esperando su ejecución. Dime, buscador de la verdad cristiana, ¿conoces cuál es ese sello secreto que los apóstoles enseñaron a los primeros conversos? ¿Sabes exactamente cómo hacerlo según la tradición patrística auténtica para que tenga el poder espiritual que protegió a generaciones enteras de santos? Estas enseñanzas no nacen de supersticiones medievales ni de rituales mágicos orientales, sino de la práctica viva de la Iglesia primitiva, de las instrucciones directas que los santos padres como San Cirilo de Jerusalén, San Juan Crisóstomo, Tertuliano y San Basilio Magno dejaron escritas en sus tratados sobre la vida cristiana y de la experiencia espiritual de millones de creyentes que comprobaron noche tras noche el poder protector de este gesto sagrado. Mi nombre es Padre Esteban Velázquez y durante más de 20 años he estudiado los escritos patrísticos sobre el combate espiritual, las tentaciones nocturnas y las prácticas de protección que la Iglesia primitiva desarrolló bajo la inspiración del Espíritu Santo. He acompañado a cientos de personas que sufrían ataques espirituales durante el sueño, pesadillas recurrentes, parálisis nocturna inexplicable y toda forma de opresión que se manifestaba precisamente en las horas de oscuridad. Y he visto con mis propios ojos cómo la recuperación de esta práctica antigua transforma literalmente la calidad del sueño, la paz del hogar y la fortaleza espiritual de quienes la practican con fe sincera. Porque la protección contra el enemigo invisible no se trata de amuletos mágicos ni de fórmulas esotéricas. Se trata de algo mucho más profundo y real que los primeros cristianos conocían perfectamente: invocar el poder del nombre de Jesucristo y sellar el cuerpo y el alma con el signo victorioso de la cruz que venció a todos los poderes de las tinieblas. Hoy voy a revelarte este sello secreto exactamente como los santos padres lo enseñaron, sin adornos modernos ni distorsiones esotéricas. Descubrirás por qué San Cirilo de Jerusalén ordenaba a todos los catecúmenos que aprendieran este gesto antes incluso de ser bautizados. Comprenderás el significado espiritual profundo detrás de cada movimiento del sello según la teología patrística. Y lo más importante, aprenderás exactamente cómo practicarlo esta misma noche
para experimentar la protección que millones de cristianos han conocido a través de los siglos. Antes de continuar, déjame pedirte algo que fortalecerá tu fe y la de todos los que compartimos esta búsqueda de protección espiritual auténtica. Escribe en los comentarios esta declaración de fe que resuena con la tradición de los mártires. En el nombre de Jesucristo me sello, y ningún poder de las tinieblas puede tocarme. O si lo sientes más profundo en tu corazón, escribe: la cruz de Cristo es mi escudo, y el nombre de Jesús es mi protección. Al declarar esto no estás haciendo ningún conjuro mágico, estás proclamando la verdad fundamental del cristianismo, que Cristo venció al enemigo en la cruz y que su nombre tiene poder absoluto sobre toda fuerza demoníaca, como enseñaron los apóstoles y confirmaron los padres de la Iglesia. Dale me gusta a este contenido como un acto de fe en el poder protector de Cristo. Suscríbete y activa las notificaciones para seguir recibiendo estas enseñanzas patrísticas sobre el combate espiritual. Y comparte este mensaje con alguien que sufre pesadillas o ataques nocturnos, porque cuando ayudas a otro cristiano a protegerse espiritualmente, estás cumpliendo el mandato de Cristo de velar unos por otros. Ahora déjame contarte una historia que me marcó profundamente hace 4 años y que me hizo comprender el poder real de esta práctica antigua. En mi parroquia de Madrid conocí a una familia que estaba atravesando una crisis espiritual devastadora que comenzaba cada noche cuando el sol se ocultaba. Se llamaban los Navarro, un matrimonio joven con 2 hijos pequeños de 5 y 7 años. El padre se llamaba Miguel, trabajaba como ingeniero en una empresa de tecnología, y la madre era Lucía, profesora de primaria en un colegio católico. Eran católicos practicantes, asistían a misa dominical fielmente, comulgaban con frecuencia, y desde fuera parecían una familia cristiana, modelo sin problemas especiales. Pero lo que sucedía en su hogar cada noche era algo que los estaba destruyendo lentamente. Miguel sufría pesadillas terribles casi todas las noches, donde veía figuras oscuras que lo perseguían. Despertaba con el corazón acelerado y una sensación de terror que duraba horas. Lucía experimentaba lo que los médicos llamaban parálisis del sueño. Despertaba en medio de la noche, completamente consciente, pero incapaz de moverse, sintiendo una presión opresiva sobre su pecho, como si algo pesado estuviera sentado encima de ella. Los niños lloraban frecuentemente durante la noche, diciendo que veían sombras moviéndose en su habitación, y la casa entera parecía tener una atmósfera pesada y opresiva que empeoraba con la oscuridad. Habían consultado médicos que les recetaron pastillas para dormir, psicólogos que les hablaron de estrés y ansiedad. Incluso habían intentado cambiar de habitación pensando que el problema era el espacio físico. Nada funcionaba. Las noches seguían siendo un tormento y toda la familia vivía con miedo de que cayera la oscuridad. Desesperados, finalmente acudieron a buscar ayuda espiritual en mi parroquia. Cuando escuché su historia con atención, inmediatamente reconocí el patrón clásico de ataque espiritual nocturno que los santos padres describían en sus escritos sobre el combate invisible. Le pregunté a Miguel y a Lucía algo muy específico. ¿Tienen ustedes alguna práctica espiritual antes de dormir? ¿Hacen alguna oración de protección? ¿Sellan su hogar y sus cuerpos con el signo de la cruz? Ambos se miraron con confusión y me respondieron que rezaban un Padre Nuestro rápido antes de acostarse. A veces ni eso cuando estaban muy cansados, pero nada más. Nunca nadie les había enseñado que existía una práctica específica de protección nocturna en la tradición cristiana. Entonces les expliqué lo que los primeros cristianos sabían y practicaban religiosamente, algo que lamentablemente se ha perdido en gran medida en la catequesis moderna. Les dije: Miguel, Lucía,
Lo que están experimentando no es simplemente estrés psicológico ni problema médico, aunque esas dimensiones pueden estar presentes también. Están experimentando lo que los santos padres llamaban ataques de los espíritus malignos, que tienen mayor libertad para actuar durante las horas nocturnas cuando el alma está en un estado vulnerable entre la vigilia y el sueño. San Juan Crisóstomo enseñaba que la noche es el tiempo preferido del diablo para sembrar tentaciones, porque encuentra al hombre con las defensas bajas. Les leí entonces las palabras extraordinarias de San Cirilo de Jerusalén, escritas en el siglo IV. Palabras que deberían ser memorizadas por todo cristiano que desea protección espiritual. No te avergüences de confesar la cruz de Cristo. Al contrario, séllate visiblemente con el signo de la cruz sobre tu frente para que los demonios tiemblen, viendo la señal real. Haz esta señal cuando comas, cuando bebas, cuando te sientes, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando camines, en resumen, en toda acción. Este santo obispo de Jerusalén, uno de los más grandes catequistas de la Iglesia primitiva, no estaba hablando metafóricamente ni dando un consejo opcional. Estaba transmitiendo una práctica apostólica esencial para la supervivencia espiritual del cristiano en un mundo hostil, lleno de poderes invisibles que buscan nuestra destrucción. Miguel me interrumpió entonces con una pregunta genuina. Padre, pero yo hago la señal de la cruz en la misa, y a veces durante el día. ¿No es suficiente? ¿Por qué específicamente antes de dormir? Le expliqué entonces algo que los santos padres comprendían profundamente sobre la naturaleza del sueño y la vulnerabilidad espiritual nocturna. Durante el sueño, tu cuerpo descansa, pero tu alma permanece activa. Los padres enseñaban que es durante el sueño, cuando el alma está más susceptible a influencias externas tanto divinas como demoníacas. Dios envía sueños santos a los justos, como vemos en la Escritura con José, Daniel y muchos otros. Pero el enemigo también aprovecha este estado para sembrar pensamientos impuros, imágenes perturbadoras y tentaciones que luego afectan tu vida consciente al despertar. Por eso los primeros cristianos desarrollaron una práctica específica de sellarse antes del sueño. Entonces les enseñé el ritual completo exactamente como lo describen los santos padres en sus escritos. Les dije: cada noche antes de acostarse, deben hacer lo siguiente con fe sincera y atención completa, no mecánicamente, sino con el corazón despierto. Primero, pónganse de pie junto a su cama y hagan una pausa para tomar conciencia de que están por realizar un acto sagrado de protección. Luego hagan la señal de la cruz sobre ustedes mismos diciendo en voz alta o en silencio profundo: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no se detengan ahí. Esto es solo el comienzo del sello completo. Después, con su mano derecha hagan la señal de la cruz sobre su frente mientras dicen: sello mi mente contra todo pensamiento impuro y toda tentación del enemigo. Luego hagan la cruz sobre sus labios diciendo: sello mi boca contra toda palabra que no glorifique a Dios. Después, sobre su corazón: sello mi corazón contra toda pasión desordenada. Luego crucen sus brazos sobre el pecho en forma de X y digan: me revisto de Cristo, y ningún poder de las tinieblas puede tocarme. Finalmente hagan la señal de la cruz sobre su almohada, sobre sus sábanas, y en las 4 esquinas de su habitación, mientras proclaman: esta habitación está sellada en el nombre de Jesucristo. Aquí no puede entrar ningún espíritu maligno. Solo los ángeles santos de Dios tienen permiso para habitar este espacio. Miguel y Lucía me escuchaban con los ojos muy abiertos, como si estuvieran descubriendo un tesoro escondido que siempre había estado ahí, pero nadie les había mostrado. Les expliqué que debían enseñar también a sus hijos una versión simplificada de este sello,
hacer la señal de la cruz sobre ellos mientras dormían y pronunciar sobre cada niño una bendición protectora. Te sello en el nombre de Jesucristo. Ningún mal puede tocarte esta noche. Los ángeles de Dios te rodean. Les entregué también una práctica adicional que San Juan Crisóstomo recomendaba específicamente para quienes sufrían ataques nocturnos. Antes de apagar la luz, debían leer en voz alta el Salmo 91, aquel que comienza con tú, que habitas al amparo del Altísimo y que contiene promesas extraordinarias de protección divina. Este salmo, les expliqué, ha sido usado por los cristianos durante siglos como escudo contra los terrores de la noche. La familia Navarro salió de mi despacho aquel día con una mezcla de esperanza y escepticismo. Podía ver en sus rostros que querían creer que algo tan simple podría resolver un problema tan terrible, pero también dudaban de que un gesto pudiera tener tanto poder. Les dije antes de que se fueran, no es el gesto en sí mismo lo que tiene poder, es la fe con que lo hacen y el nombre que invocan. Cristo dijo que su nombre tiene poder sobre los demonios, y la cruz es el signo de su victoria sobre todos los poderes de las tinieblas. Los padres no nos enseñaron supersticiones, sino armas espirituales reales fundamentadas en la obra salvadora de Cristo. 3 semanas después, un domingo después de misa, vi a la familia Navarro acercándose a mí con expresiones completamente diferentes en sus rostros. Lucía tenía lágrimas en los ojos, pero eran lágrimas de alegría. Miguel me abrazó con fuerza y me dijo: «Padre Esteban, tiene que escuchar lo que nos ha pasado». Nos sentamos en un banco de la iglesia y me contaron con emoción desbordante. La primera noche que practicaron el sello completo antes de dormir, ambos sintieron algo diferente en su habitación, como si el aire mismo se hubiera limpiado de una pesadez que llevaba meses ahí sin que ellos lo notaran conscientemente. Miguel durmió toda la noche sin una sola pesadilla, por primera vez en casi un año. Lucía no experimentó ni un episodio de parálisis del sueño. Los niños durmieron tranquilos sin llorar ni una sola vez. Pensaron que podría ser coincidencia, pero noche tras noche el patrón se repetía. Cuando practicaban el sello fielmente antes de dormir, las noches eran pacíficas y restauradoras. Las pocas veces que se olvidaban por cansancio o por estar fuera de casa, los síntomas amenazaban con regresar. Aquello les enseñó algo crucial, que la protección espiritual no es automática ni permanente, sino que debe renovarse conscientemente mediante actos de fe. Lucía me dijo algo que nunca olvidaré. «Padre, lo más increíble no es solo que durmamos mejor, es que toda nuestra vida ha cambiado. Despertamos con paz, con energía, con alegría. Los niños están más tranquilos durante el día. Mi esposo y yo ya no discutimos por tonterías como antes. Es como si algo oscuro que estaba envenenando nuestro hogar desde las sombras finalmente se hubiera ido». Le expliqué entonces algo que los santos padres enseñaban, que existe una conexión profunda entre la paz nocturna y la paz diurna, entre el estado de tu alma cuando duermes y tu capacidad de vivir virtuosamente cuando estás despierto. San Juan Clímaco escribió en su Escala del Paraíso: «El que duerme sin sellar su alma es como el que deja las puertas de su casa abiertas toda la noche y luego se sorprende de que entren ladrones». Ahora déjame mostrarte algo aún más profundo sobre este sello que los santos padres comprendían y que revolucionará completamente tu práctica espiritual nocturna. El sello de la cruz no es simplemente un gesto defensivo contra el mal, es primordialmente un gesto de identificación con Cristo. Cuando te sellas con la cruz, estás declarando públicamente ante los poderes visibles e invisibles: pertenezco a Cristo crucificado, he sido comprado con su sangre, llevo su marca en mi cuerpo y en mi alma, por lo tanto, ningún otro poder tiene derecho sobre mí. Tertuliano
Uno de los primeros escritores cristianos del siglo II describió esta práctica con palabras extraordinarias. En cada paso y movimiento, al entrar y salir de casa, al vestirnos y calzarnos, al bañarnos, al sentarnos a la mesa, al encender las lámparas, al acostarnos y al sentarnos, y en todas nuestras acciones ordinarias, sellamos nuestra frente con el signo de la cruz. ¿Notas la frecuencia con que los primeros cristianos practicaban este sello? No era algo que hacían ocasionalmente en momentos de crisis, sino una práctica constante que permeaba toda su vida. Y de todas estas ocasiones, el momento antes de dormir era considerado especialmente crucial porque marcaba la transición hacia el estado de vulnerabilidad del sueño. San Basilio Magno explicó el significado teológico profundo del gesto en sí mismo. Cuando haces la señal de la cruz, toca primero tu frente, simbolizando que sellas tu mente con la doctrina de Cristo. Luego, lleva tu mano hacia abajo hasta tu pecho, simbolizando que Cristo descendió del cielo a la tierra. Luego toca tu hombro izquierdo y tu hombro derecho, simbolizando que Cristo reunió a judíos y gentiles, oriente y occidente, en un solo cuerpo. Cada movimiento de la cruz es una confesión de fe completa. Pero escucha bien esto que es crucial. Los santos padres advertían que el sello solo tiene poder cuando se hace con fe verdadera, no con superstición mágica. La diferencia es fundamental. La superstición trata el gesto como si tuviera poder en sí mismo, independientemente de la fe, como si fuera una fórmula automática. La fe cristiana auténtica reconoce que el poder no está en el gesto, sino en Cristo, a quien invocamos mediante el gesto. San Juan Crisóstomo lo expresó con claridad perfecta. El signo de la cruz no nos salva porque sea una forma mágica, sino porque proclama nuestra fe en Cristo crucificado, que nos salvó mediante su muerte y resurrección. He visto a personas que hacen la señal de la cruz mecánicamente cientos de veces al día, sin ningún cambio en su vida espiritual. Y he visto a otras que la hacen una vez con fe profunda y experimentan liberación inmediata. Déjame contarte otra historia que ilustra este punto crucial. Hace 2 años conocí en mi parroquia a un hombre llamado Antonio Pérez, un empresario de 58 años de Sevilla, que había estado sufriendo insomnio severo durante más de 5 años. Antonio había gastado miles de euros en tratamientos médicos, había probado todas las pastillas para dormir disponibles, había consultado especialistas del sueño en las mejores clínicas. Nada funcionaba. Dormía máximo 3 o 4 horas cada noche en pequeños fragmentos interrumpidos. Despertaba constantemente con la mente agitada, llena de preocupaciones sobre su negocio, su familia, su salud. Estaba al borde del colapso físico y mental. Cuando finalmente acudió a buscar ayuda espiritual, le enseñé el sello nocturno exactamente como se lo enseñé a la familia Navarro. Pero Antonio al principio lo practicó mecánicamente, como quien toma una pastilla. Hacía los gestos correctos, pero su corazón estaba distraído, su mente pensando en otras cosas, sin fe real de que aquello pudiera ayudarlo. No experimentó ningún cambio. Regresó 2 semanas después frustrado, diciéndome: «Padre, hice todo lo que me enseñó, pero no funciona». Le pregunté entonces: «Antonio, cuando hiciste el sello, ¿realmente creíste que Cristo tiene poder para protegerte? ¿Invocaste su nombre con fe o simplemente repetiste las palabras?» Se quedó en silencio largo rato y finalmente confesó con honestidad dolorosa: «Creo que solo estaba probando a ver si funcionaba, como cuando pruebo un medicamento nuevo. No sé si realmente creí». Entonces le expliqué la enseñanza fundamental de los santos padres sobre la fe y las prácticas espirituales. «Antonio, Cristo dijo que según tu fe te será hecho. Si haces el sello como un experimento curioso para ver si la Iglesia tiene algún truco que funcione, no experimentarás nada.
Pero si lo haces con fe sincera, proclamando «Jesucristo es mi Señor, su cruz me protege», confío completamente en su poder sobre toda fuerza de las tinieblas, entonces verás el poder de Dios manifestarse. Le pedí que durante una semana antes de hacer el sello nocturno, pasara 10 minutos en oración silenciosa, renovando su fe en Cristo, recordando todas las veces que Dios lo había protegido en su vida, agradeciendo por la salvación que Cristo ganó en la cruz. Solo después de ese tiempo de oración preparatoria debía hacer el sello, pero ahora con el corazón despierto y lleno de fe. Antonio aceptó el desafío. Una semana después, regresó transformado. Me dijo con lágrimas: «Padre Esteban, anoche dormí 8 horas seguidas por primera vez en 5 años, pero lo más increíble no fue eso, fue lo que sentí cuando finalmente hice el sello con fe verdadera. Sentí una paz descender sobre mí como un manto, sentí la presencia real de Cristo protegiéndome, y por primera vez en años me sentí completamente seguro». Si has llegado hasta aquí, buscador de protección espiritual, es porque Dios te ha traído a este momento para aprender la práctica que los mártires llevaron incluso a las arenas del Coliseo romano. Esta noche, antes de dormir, practica el sello completo como te he enseñado. Señal de la cruz sobre frente, labios, corazón. Cruza tus brazos sobre el pecho, sella tu habitación en las 4 esquinas. Lee el Salmo 91. Hazlo con fe profunda, proclamando que perteneces a Cristo. Escribe en los comentarios: «Me sello en Cristo y nada puede tocarme». Da me gusta como acto de fe en su protección. Suscríbete para más enseñanzas patrísticas. Comparte con quien sufre noches difíciles. Que el sello de Cristo te proteja siempre. Paz hasta nuestro próximo encuentro.